Nombre de Jesús, te entregamos este tiempo y gracias, Señor, porque tú nos guías por medio de tu Espíritu Santo a toda verdad. Señor, toma este tiempo en tus manos. Toma nuestros corazones, toma nuestra alma, toma todo nuestro cuerpo. Envía tu Espíritu Santo, fortalece nuestro ser interior. Amén y amén. Bueno, hoy comenzamos la cuarta sesión. Y quiero comenzar con este versículo. A mí siempre me gusta comenzar todas las sesiones con un versículo específico que tiene que ver con el tema que vamos a trabajar hoy. Definitivamente, cuando vamos a salir de la condición de sobreviviente a viviente, Dios, hablábamos en las sesiones y en las varias sesiones, y yo hablé específicamente en la primera sesión, que el alma en cierta manera tiene, por haber pasado por este tipo de experiencias de abuso, tienen hambre, tienen una hambre, una sed de relacionarse sanamente. Cuando trato este versículo de Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, está dentro de las bienaventuranzas. Entonces es una bendición que debemos tomar, acuñar para este tema de hoy y tenerlo muy en cuenta. Esa hambre y sed relacional que se genera por el abuso, es importante que tengamos una fuente donde ir a sanar, a donde ir a proveer ese alimento y esa agua que necesitamos. Definitivamente hay una promesa que seremos saciados. Otra cosa que, como comentario para iniciar, es muchos de los autores en psicología trabajan ese término de sobreviviente y me llama muchísimo la atención y dan a veces unos diagnósticos de que es imposible muchas cosas dentro del abuso, pero nosotros sí queremos eh, aclarar y creer que con Jesús, que con el mover del Espíritu Santo, sí hay esperanza y sí hay sanidad. Definitivamente esta palabra de que sí seremos saciados, sí es algo real, sí es algo que el Señor promete. Hoy vamos a trabajar este tema, desatar el círculo de la vergüenza. Y tiene el hecho de poner este título tiene que ver con lo que vamos a hacer hoy, porque vamos a trabajar unidos en este tema. Y tiene que ver porque cuando rompemos algo en un círculo, empieza a haber una libertad. Y hoy vamos a tratar la vergüenza, pero vamos a tratarla con relación a varias emociones y a varias circunstancias que vamos a revisar durante esta sesión. Entonces, como es una emoción moral, entonces a mí me encanta iniciar con esa parte de clasificarla. La clasificamos, luego vamos a ver diferentes perspectivas de la vergüenza y la vamos a entender a nivel general. Entonces, el hecho es de entenderla como una emoción moral, ¿sí? Va, ¿por qué la clasifican ahí? Porque toca la dignidad humana, toca las virtudes humanas y toca la esencia de la persona. Entonces, la vergüenza está acerca del ser, mientras que la culpa es sobre el hacer. Esta frase me llamó mucho la atención, porque porque es tan letal la vergüenza en ese sentido, porque ataca lo ataca a uno mismo, al ser en sí mismo. Y por eso es algo que debemos tener muy en cuenta. Yo me voy a centrar un poco aquí en la imagen no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de hacer revelado de fotografía, hacer fotografía análoga. Y es una experiencia hermosa, porque es con la luz, es con unos químicos. Puse esta imagen porque creo que es la introducción perfecta para este tema. Y es el develamiento del abuso sexual y la vergüenza. Cuando, cuando empezamos a trabajar todo este tema y empezamos a develarlo, ¿sí? Muchas veces el no develarlo trae más vergüenza. No sé si ustedes saben, si por experiencia, yo tengo experiencia de hacer este revelado en fotografía análoga. Es una experiencia muy hermosa porque uno se mete al cuarto oscuro, pone una luz especial, hay tres líquidos, uno tiene que, con la ampliadora que está a mano izquierda, no sé si la ven ustedes a mano izquierda, sí,
ustedes ponen negativo de acuerdo a la proyección de luz o a la exposición de luz que uno le haga, puede sobreexponer o subexponer la película y eso se imprime en un papel y después pasa al proceso de revelado. ¿Por qué pongo este símil? A mí me parece este símil muy hermoso para entender lo que vamos a trabajar hoy sobre la vergüenza. ¿Sí? Definitivamente, la vergüenza es algo que está guardado, es algo que está por allá como que nadie quiere que lo vean, pero que está ahí y que ejerce una influencia muy grande. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a través del tema de la vergüenza, lo que vamos es a develar. Y lo que estamos trabajando también con este tipo con el tema del abuso es que muchas cosas no las hemos develado, muchas cosas no las hemos trabajado, pero el hecho de a veces no trabajarla trae más vergüenza. Y eso es lo que quiero hoy que el Señor nos permita tener. De pronto, con este tema y con lo que vamos a trabajar, se van a empezar a develar más cosas. Y de pronto el tema es en sí, este tema de la vergüenza va a develar otras. No sé si ustedes han, cuando uno tiene la experiencia de develar la foto, uno se encuentra con sorpresas. Me quedó muy oscura en el encuadre que le hice con la ampliadora, no salió lo que era. Y empieza uno, cuando se revela la foto, uno empieza a mirar una cantidad de detalles que antes no miraba. Creo que eso es lo que va a pasar hoy con este tema de la vergüenza frente al abuso. Vamos a empezar a ver cosas que no veíamos antes, ¿sí? Entonces, eso de que lo que manteníamos en secreto, ¿sí? Tranca lo que se devela, lo que se va a mostrar. De pronto, en el negativo van a salir unas rayas y no, me tiré el negativo o algo pasó. Y van a ustedes a darse cuenta que en este proceso de develamiento, que es importante, no tanto con el consejero o con el terapeuta, sino yo pienso que es este proceso de develamiento mío con el Señor frente a este tema. Creo que la luz de Él va a develar o a revelar cosas que nosotros teníamos guardadas. A mí esta imagen me llegó muy a lo profundo del corazón y me llamó mucho la atención porque creo que es la entrada perfecta para entender la vergüenza y para ahondar en lo que es la vergüenza. Hoy vamos a permitir que el Espíritu Santo nos devele cosas, nos revele cosas. Y a veces las vamos a ver y de pronto no van a ser chéveres. O de pronto van a empezar a develar cosas que nosotros no tenemos ahí claras. Eh, para el proceso que vamos a trabajar hoy, porque para mí creo que es un proceso de develar y revelar, identificar, definir la vergüenza, vamos a trabajar con Mateo 18:18. ¿Por qué pongo esta imagen y por qué pongo ese título de atar y desatar? Porque definitivamente las llaves del reino es parte de esto y la parte del reino dice que lo que uno desate en la tierra será desatado en el cielo, lo que uno ate en la tierra será atado aquí en la tierra y en el cielo. Entonces Dios nos ha dado una autoridad específica, ¿sí? Y hoy en muchos de los momentos voy a parar, ¿sí? Porque definitivamente la vergüenza ata, la vergüenza muchas veces genera eso, genera ese tipo de cosas como de unas cadenas que están puestas. Esta imagen me llama muchísimo la atención porque lo que vamos a hacer hoy es desatar, empezar a quitar cada uno de estos, digamos que de esta parte de las cadenas, cada uno de estos anclajes de la cadena, porque es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a desatar y atar, ¿sí? Porque Dios nos ha dado autoridad. Entonces, aquí sí les hablo a los consejeros y a los facilitadores. En ese proceso de acompañamiento vamos a estar con cada una de las personas que estamos en este tema y es buenísimo llevarlos a poder tener esta práctica que Dios nos enseña. Y es esto ser parte de ser iglesia. Definitivamente ser iglesia dice que cuando están dos o más en mi nombre, sí, ahí estoy yo. Entonces el sentido de iglesia últimamente lo hemos tenido un poco más fuerte y más claro. Y porque no es, a veces uno piensa que es el sitio o es el espacio, pero con todo lo que ha pasado y en medio de la administración que tengamos con una persona, vamos a hacer iglesia y ahí va a ejercerse, digamos, este legado y esta promesa de atar y desatar. Hoy vamos a desatar todo eso que se empieza a revelar,
todo eso que se empieza a develar, todo eso lo vamos a tomar y lo vamos a desatar, ¿sí? Y vamos también a tomar unas posiciones frente a esto. Entonces, frente al abuso, ¿sí? Podemos tomar diferentes actitudes o opciones. ¿Por qué hago esta introducción? Porque vamos a entender que como personas nosotros tenemos internamente esa dualidad también o esa constante vinculación hacia la dignidad o hacia ¿cómo llamarla? Hacia la degradación moral. O sea, el pecado siempre está presente. Y cuando ese pecado está presente, y ese pecado está ahí, la naturaleza pecaminosa, siempre nos va a dar como un jalonazo hacia allá. Pero siempre el Señor lo que nos quiere es exaltar nuestra dignidad. Entonces, frente al abuso, vamos a tener varias posiciones. Entonces, la persona que está en el abuso o que ha sufrido este percance o esta situación, puede tomar las siguientes opciones. La catatonía, que es específicamente un síndrome psicomotor que se presenta en formas de negativismo y oposición. Y aquí es una cosa que es un poco más de terapia, pero genera oposición y está entre las formas de esquizofrenia. Entonces aquí estamos hablando ya en términos un poco más médicos y psicológicos. ¿Mm? Entonces, otra opción que se presenta frente al abuso y frente a todo lo que estamos revisando es que eh, toda persona que pasa por una circunstancia de abuso experimentará el dolor. Y cuando tengamos el dolor nos va a llevar a tomar unas posiciones. Y frente a ese dolor, podemos estar en un momento de olvido amnésico. ¿Sí? La persona puede llegar a tener la personalidad múltiple o puede tener negación espiritual frente al dolor. Porque hablábamos específicamente que cuando una persona es abusada, uno de los problemas más grandes de dolor es el no poderse relacionar sanamente. Pero también hay un dolor consigo mismo, que es también lo que vamos a trabajar hoy con el tema de la vergüenza. Y como somos personas, en cierta manera, que vivimos en una naturaleza caída, ¿sí? El dolor va a estar. Y muchas veces, como consejeros, vamos a vernos, aquí hay como unas opciones que toma la persona, ¿sí? Muchas veces la negación espiritual es porque, precisamente, ¿por qué no estuviste ahí? O la relación con el Padre Celestial o con la familia se rompe. O lo que Patricia hablaba de la disociación también, que es parte de la personalidad múltiple. Pero esto lo va a trabajar un poco más Patricia, porque esto es frente a lo que va a pasar al dolor. Yo voy a hacer como una introducción general del dolor, porque esto lo va a trabajar Patricia. Pero es importante tenerlo en cuenta porque definitivamente la vergüenza también es parte de ese dolor. Se genera también por ese dolor que se produjo en la experiencia. Entonces, ¿cómo la anula la experiencia del dolor? Mediante un proceso que es como una pared de la negación. Entonces, se genera una pared de negación, ¿sí? Y esa pared trae un adormecimiento de lo que siento. Y ese adormecimiento de lo que siento muchas veces está bajo el halo de la vergüenza. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta pared de negación que se forma con estas tres capas? Que es la disociación, la negación y la amnesia frente al dolor que se está viviendo. Digamos que hoy, como lo estoy hablando, se van a develar cosas, circunstancias, recuerdos, frases, ¿sí? Experiencias. Y esa revelación va a generar dolor. Entonces, por eso yo no voy a profundizar en esos términos, lo va a hacer Patricia, pero
pienso yo, y es importante entender que hay una pared que se pone, ¿sí? Y se genera estas tres cosas, disociación, negación y amnesia. Entonces, de pronto, hoy, frente a la amnesia, frente a la negación o frente a la disociación, se van a revelar cosas, ¿sí? Y y lo que queremos es que se rompa. Hoy vamos a atar y a romper, vamos a desatar esto que nos ha adormecido, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí es la parte práctica de desatar. Entonces, eh, la persona que ha experimentado esto quiere aniquilar el dolor. De cualquier manera, quiere tener una manera de bajar ese dolor. Y ese aniquilamiento también genera un gradual muerte o aniquilación de las sensaciones o de las emociones. Entonces aquí yo quería trabajar con un tema que me llamó la atención y es que es algo parecido a la lepra en su efecto. Y quiero que leamos Éxodo 4, del 5 al 7. Y esta palabra me llamó mucho la atención porque es el momento en que Moisés está, Dios lo está como habilitando para que vaya frente al faraón. Y mire lo que pasa en 4 5 al 7. Mira lo que dice. Le dice el Señor a Moisés, realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Luego el Señor le dijo a Moisés, ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto, y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una gran enfermedad de la piel. Ahora vuelve a meter la mano entre tu manto y le dijo el Señor. Así que Moisés metió la mano en el de nuevo y cuando la sacó estaba tan sana como el resto de su cuerpo. El contexto de la palabra es que el Señor le estaba mostrando en algo que para esa época y para la actual también era como una epidemia, era una maldición, era una enfermedad, la lepra. ¿Sí? Y lo que le está mostrando el Señor es que Él puede sanar y que con señales prodigiosas frente al faraón, eh, el Señor va a mostrar su poder para que sean libres. Pero frente al tema que nosotros estamos trabajando, lo asocio a algo que muchas veces ese aniquilamiento del dolor es como una lepra que está guardada en lo más profundo de nuestro ser. A mí me impacta que cuando mete su mano al corazón o mete su mano cerca de su contorno, en lo más vital de su cuerpo, y vuelve y le sale limpio y le sale después y vuelve, o sea, es una escena que para mí demuestra que muchas veces puede estar esa sensación de lepra. ¿Y cuál es, por qué la asocio con la lepra? Y yo no quiero decir que una persona que ha pasado por abuso es una persona leprosa. Ojo, que quede muy claro, no. Estoy haciendo una relación frente a que la lepra tiene una base y es que quita, o sea, hace que las terminaciones nerviosas se mueran y eso hace que no haya dolor. Las personas se les pueden caer los dedos, los brazos, lo que sea, las partes del cuerpo y no sentir nada de dolor. Entonces, ese aniquilamiento, esa lepra puede estar presente en una persona que ha sufrido el abuso. Por eso, por eso la miro acá, pero también la pongo acá porque para Dios no es imposible quitar algo que era oprobioso en esa época y que sigue siendo en este tiempo actual. Pero mire que lo oprobioso del Señor lo puede sanar y limpiar. Para Él no es imposible quitar esa sensación o ese aniquilamiento de las emociones. Entonces, la vergüenza motiva el aislamiento, se asocia a la impotencia. Entonces, acá, pues definitivamente hay muchos matices que la vergüenza genera. ¿Sí? Y esos matices hacen que muchas personas se aíslen en la impotencia. Y algo que hacíamos comparación es que al comienzo se hablaba sobre la, sobre la influencia de la vergüenza en el ser, ¿sí? Y la culpa, se asocia muchas veces la vergüenza con culpa.
pero la vergüenza es con respecto al ser y perdón, la culpa es con respecto al hacer y la vergüenza es con respecto al ser. Entonces, muchas veces la culpa va a motivar a la reparación, a la restauración, pero la vergüenza nos va a llevar a enredarnos en aislamiento y en impotencia. Entonces, lo que también debemos desatar a la persona es de la impotencia, del aislamiento, de la insensibilización al dolor, ¿sí? Porque como es tan fuerte el dolor que está ahí, lo que se busca es como de alguna manera quitarlo, ¿sí? De alguna manera remediarlo. Entonces, los que abandonan su alma anulan su alma en las zonas gélidas de la negación. Esta frase me llama muchísimo, yo la había tenido en la sesión pasada, pero definitivamente la, es, todo este tipo de consecuencias del abuso hacen que la persona empiece a sentir un sentido de anulación y más la vergüenza. Entonces, por eso lo traje a colación. La vergüenza hace eso, empieza como a anular el sentido del ser, ¿sí? Y lo lleva como lo lleva como a aislarse y a congelarlo, porque el dolor es fuerte y se necesita como tener ese refugio de congelamiento. ¿Sí? El daño y el abuso. Entonces, internamente surgen unos caudales fuertes, se generan cuando se develan las cosas que pasaron o los recuerdos, surge un caudal interno que destruye tu alma en tres vertientes. Es como cuando se desata un río o cuando se rompe una presa y empieza a fluir en el río. Yo creo que muchas de las cosas que pasan con el abuso y con lo que se empieza a develar, entonces esas tres vertientes que se empiezan a desarrollar internamente es la impotencia, la traición y la ambivalencia. De estas tres, vamos a tener diferentes comentarios hoy relacionados con la vergüenza, pero le vamos a dar mucho más énfasis a la ambivalencia porque es la que genera, es el encuentro de dos emociones, que es lo que genera muchas veces en la vergüenza las diferentes influencias que tiene en la persona. Estas vertientes muchas veces son destructivas. Muchas veces no vienen como un rito suave, no, vienen internamente, generan una destrucción muy fuerte. ¿Sí? Es algo muy parecido a cuando un río se tapona y después se genera como una especie de presa y se abre y genera un fluido con demasiada fuerza. Muchas veces va a pasar eso. El daño del abuso viene casi siempre con estas tres vertientes. ¿Sí? Aquí hay algo que cuando lo estaba preparando me llamó la atención y es que una vez ha ocurrido el abuso, el agresor con frecuencia amenaza con usar la vergüenza para silenciar a la víctima. ¿Sí? La imagen es demasiado clara porque son una cantidad de frases, están en inglés, que es como si definieran a la persona, como si la empezaran a atar. ¿Sí? Entonces, la persona que ejerció el abuso muchas veces silencia a la víctima a través de la vergüenza de, mire, le empieza a insinuar secretos o amenazas o empieza a generar también como unas contraprestaciones o unos privilegios, pero muchas veces ata a la persona y genera como una especie de control sobre la persona. Y también como empieza como a ponerle unos títulos, empieza a ponerle unos rótulos. Y eso me llama la atención de esta imagen, porque eso es lo que muchas veces nosotros no podemos ver. Muchas veces estamos rotulados por ese victimario. ¿Sí? Y eso, y eso le genera poder sobre nosotros, sobre la persona que fue abusada. Entonces, como la vergüenza es una herramienta tan efectiva, ¿sí? Entonces el abusador la usa constantemente. La amenaza queda más al descubierto y la humillación incrementa la sensación de desesperación. Muchas veces el abusador frente a la vergüenza lo que hace es eso, ¿sí? Ajá, si esto lo sabe su familia, si eso lo sabe su papá
o si eso lo saben tus primos, qué vergüenza, mira qué van a decir, qué van a pensar, te van a humillar. Entonces, mire que esto de la vergüenza no es cualquier cosa, porque incrementa la desesperación interna del alma y de la persona, ¿sí? Y más en la parte relacional. Yo creo que lo aísla más. Entonces, esto produce una inmensa decepción de la propia persona, que se siente deficiente, inadecuada o defectuosa, ¿sí? Creo que aquí describe mucho del efecto y del uso de la vergüenza. ¿Sí? La vergüenza, al ser una emoción orientada hacia la propia persona, tiene implicaciones en el desarrollo de sí mismo, compromete toda la identidad de la víctima. Entonces, aquí yo repetía la frase compromete toda la identidad de la víctima porque es un ataque al ser en sí mismo, ¿sí? A esa parte moral, a esa parte de la dignidad de la persona, ¿sí? Porque al comienzo empecé a trabajar con el dolor y empecé a relacionarlo con ciertas consecuencias del abuso, porque definitivamente somos personas las que hemos pasado por abuso, somos personas de carne y hueso. Y a mí me encanta una identificación que Jesús hace, dice, yo soy el Hijo del Hombre. ¿Sí? Entonces, cuando él habla cuando él hace esa referencia, ¿sí? A mí me parece que es una manera de conectarse. En la palabra de Dios dice que son 66 veces que está esa relación. Y yo siempre me preguntaba por qué. Porque él como persona, él no se entiende, ¿sí? Y esto es una cosa que le pasa a las personas. Entonces, el abuso, y esto aquí, es importante tenerlo en cuenta, y es que si esto de la vergüenza está yendo en contra de mí, de mi ser interno, entonces, que hay efectos en la construcción de su identidad. Claro que sí, ¿sí? Y en las relaciones con los demás. Creo que es importante tener en cuenta estos efectos, ¿sí? Porque muchas personas que han pasado por el abuso, su identidad ha sido mellada. Y ustedes revisan esa imagen que teníamos ahorita, tiene una cantidad de rótulos que si somos, digamos, instrumentos de Dios y somos abiertos a lo que el Espíritu Santo nos dice, en los procesos de acompañamiento que vamos a tener con las personas, vamos a permitir que la luz de Dios venga y devele o revele esos rótulos y con la misericordia de Dios van a ser quitados de la persona, ¿sí? Y vamos a permitir que haya ese desarrollo de sí mismo conforme a lo que el Señor creó, conforme a su propósito y conforme para lo que fuimos creados. ¿Sí? Y por supuesto, la vergüenza tiene mucha influencia en las relaciones con los demás. ¿Sí? Entonces, la vergüenza resulta de la diferencia percibida del sí mismo ideal y el sí mismo real. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, esa dicotomía que se da, o esa ambivalencia también trabaja, porque son dos asuntos o dos emociones acá encontradas. La vergüenza eh, nos lleva a ese estado como de, 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 como de enfrentamiento de lo ideal con lo real. ¿Sí? Y muchas personas son sacadas precisamente por la vergüenza, son movidas a un estado que no es el que está viviendo o la circunstancia que lo rodea, sino que se abstraen de la realidad. ¿Sí? Creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, hay, aquí voy a mostrar o a dar una clasificación de tipos de vergüenza, ¿sí? Entonces, para que también podamos entender su influencia. Entonces, es la corporal. La vergüenza corporal se refiere a sentimientos de vergüenza relacionados con el cuerpo o parte de él. ¿Sí? Yo creo que ahí está claro. La caracterológica, la vergüenza caracterológica se relaciona con la forma de ser, incluyendo los hábitos, las relaciones con otros y la clase de persona que es. ¿Cómo me caracterizo frente a lo que soy? ¿Influye mucho en mi carácter? Claro que sí.
La conductual, la vergüenza conductual se refiere a lo que la persona hace. En este sentido, la definición de vergüenza conductual se acerca a la conceptualización de culpa de otros autores. Entonces, aquí, aquí muchas veces esa parte de lo que hace la persona. Entonces, por ejemplo, una persona que se vuelve muy iracunda, entonces ese hacer se le vuelve un ser iracundo. ¿Sí? Entonces, una persona que se vuelve súper prevenida, una persona que se vuelve muy cerrada en ciertos, como muy estricta en varias áreas, esa parte conductual y se influye mucho genera este tipo de vergüenza, lo genera. Entonces, digamos que esto nos permite tener un entendimiento de esos tipos de vergüenza y nos permite también diferenciar lo que vamos a encontrar y lo que hemos vivido y las influencias que pueden tener en las diferentes áreas. La vergüenza aparece cuando el fracaso y los acontecimientos negativos se atribuyen a sí mismo en oposición a una atribución externa. La vergüenza motivaría al aislamiento, mientras que la culpa motivará a la reparación. Yo vuelvo y hago énfasis en esto, porque definitivamente eh, el sentido, no es solamente, si ustedes se dieron cuenta en la imagen azul, que era una escultura como poniéndola en su mano, ese sentido de aislamiento, ese sentido de taparse, no solamente es esa parte que se puede mostrar, sino es lo que de pronto está muy interno o muy guardado, ¿sí? Entonces, cuando la vergüenza viene, resalta, fracasaste porque no hiciste algo en ese momento en el cual fuiste abusado. ¿Sí? Esa humillación que sufriste, esos acontecimientos negativos, ¿sí? Externos, eh, influyeron mucho en mí y generan ese tipo de reacciones como lo que estamos hablando de aislarse. ¿Sí? Y hay mucha culpa. Entonces aquí se generan dos vertientes y es que vienen culpas porque lo permití, porque estuve ahí, ¿sí? Porque no hice nada o porque no dije. ¿Sí? Entonces se mezclan tanto la reparación como también como también el sentido de reparar, perdón, el sentido de mi identidad, de cómo fue trastocada mi identidad. El abuso sexual en muchos casos, el fundamento de la vergüenza asociada con los deseos y el autodesprecio vinculado con los fracasos. ¿Sí? Entonces, aquí aparece algo que se va a trabajar y que se ha trabajado, y es que hay unos deseos internos del alma de relacionarse sanamente, volver a tener una relación sana con su papá, con la persona que ama, con su esposo, con sus familias. Y esa asociación de esos deseos, de ahí surge muchas veces el surgimiento de esos deseos de tener una buena relación trae consigo una cantidad de dolores o de experiencias. Y muchas veces la presencia de ese deseo lo que genera es un desprecio. Entonces, si la persona fue abusada sexualmente, violada de niña o de niño, sus relaciones sexuales, el deseo de tener una relación sexual dentro del contexto sano, dentro del contexto que Dios pone, se les vuelve de pronto algo que quieren no tener y empiezan a generar el desprecio. O, o todo esto que pasó va a generar ideas de fracaso. Muchas veces en este tipo de emociones, porque es que es importante que se develen y estar pendientes como acompañantes y como consejeros y como familiares. Hay muchas cosas en las emociones que se van a revelar frente a lo que pasa en el abuso. Entonces van a presentarse estas que están aquí escritas: rabia, tristeza, miedo, culpa y vergüenza.
¿sí? La vergüenza es una emoción que va acompañada de otras, ¿sí? Y por eso la relacionamos hoy con lo que ya hemos adelantado. Eh, yo creo que esta parte de las diferentes como perspectivas o focos que estamos viendo de la vergüenza, nos permiten ver que tiene mucha influencia y que es un enemigo muy letal. Muchos de los autores hacen como una alusión a la vergüenza como lo comparan con como tener que tenga uno problemas de tensión. Los problemas de tensión no se ven, ¿sí? No son tan palpables, sí se que tengo mala, hay unos aparaticos que lo muestran, pero es algo que está ahí y que a veces, muchas veces uno no lo siente, pero que causa demasiados daños en los órganos. Diferente, en la parte comportamental también causa muchos daños y uno no lo siente. Mm, La vergüenza tiene esa característica también. Y es que muchas veces no la percibimos como está. Por eso yo le pido al Señor que se revele muchas de esas estrategias o muchas de esas implicaciones que la vergüenza trae sobre nuestras vidas. Ser extraños a sí mismos, a su alma y a su historia. Es uno de los efectos que se genera también en el abuso, ¿sí? Y muchas veces la vergüenza hace que mi historia se borre, ¿sí? O sea, fue tan humillante ese hecho, ¿sí? Que yo que empiezo a hacer, a no tener en cuenta mi propia historia. ¿Sí? Ha negado su historia personal y eso genera un presente sin conexión alguna con el ultraje vivido. Si ven acá la desconexión que se puede generar esa disociación, ¿sí? Esas reacciones frente a lo que puede pasar con el abuso y más con la vergüenza. ¿Sí? La vergüenza lo que quiere es como cortar capítulos de mi vida. Como no, eso no es demostrar, eso no es de hablar, pero si no se devela y si no se trata, creo que genera aún mayor aislamiento, mayor vergüenza, mayor fracaso, genera mayores cosas. Y definitivamente, eso de borrar la historia personal, eso de querer quitar esa historia mía, esto es parte de mi historia. Y el Señor lo trata. Y no lo puede. El hecho de no revisar nuestra historia, muchas veces lo dicen como una cita, es que el que no conoce su historia la va a volver a vivir, ¿sí? La puede volver a vivir. Entonces, yo creo que es importante que se develen muchas cosas de la historia no contada, ¿sí? Ojalá sea delante del Señor y si los consejeros podemos ser sensibles a esa revelación de estas partes de la historia y ser guías y facilitadores para sanidad y para desatar, qué bendición que así sea, ¿sí? No es tanto entrar a la minucia y al detalle, pero sí hay cosas de la historia que son importantes. Por eso cuando le preguntan a uno, un abogado para ser defendido, le dice, no, cuéntame la historia completa, ¿sí? Porque cuando me cuentan la historia completa, sé cómo defenderte. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos la mejor defensa que es Jesucristo en este tipo de cosas. Acá, digamos que esta imagen que tengo acá, refleja algo que yo quiero que volvamos a retomar y que nosotros como consejeros o familiares o personas que hemos pasado por abuso, hablemos de esta marea interior que distorsiona los datos de la relación. Definitivamente, esta imagen es contundente porque refleja lo que queremos mostrar y lo que de pronto muchas veces no hemos develado o revelado por esta circunstancia que hemos vivido. Y quiero hacer una referencia a 2 Corintios 7:5. Cuando llegamos a Macedonia no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Si Pablo y los apóstoles, ellos venían de una cantidad de circunstancias,
Ellos tenían que ir cambiando de población en población, iban evangelizando, pues eran los apóstoles. Pero miren que esta palabra en mi vida ha sido muy específica y nosotros como consejeros y como familiares que acompañamos y personas que en abuso, tener en cuenta que sí van a haber conflictos internos, ¿sí? Que van a haber cosas y que el propio Pablo dice que hay una ley en nuestros miembros que quiere hacer lo contrario, ¿sí? Pero cuando vivimos una situación de abuso, ¿sí? Hay unas batallas internas, ¿sí? Pero esos temores, esas batallas, o sea, esos conflictos que hay externamente se, 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 se sustentan en unos temores que han sido que han sido grabados o están dentro del ser, ¿sí? Por eso la vergüenza hace esto, ¿sí? La vergüenza hace que el temor, ¿sí? Entonces, esta imagen también es muy elocuente. Tanto el temor de dañar como de ser dañado que existen en el corazón de la persona que ha sido sexualmente maltratada. ¿Sí? Si se dan cuenta que están en dos términos ambiguos, pero dentro del término de la vergüenza, cuando yo le doy mucho terreno, abono mucho terreno a la vergüenza, estos dos términos ambiguos de dañar y ser dañado, ¿sí? Generan un conflicto interno y tiene que ver con la palabra que hablamos ahorita, ¿sí? Entonces, conflictos externos, temores internos, ¿sí? Entonces, frente a lo que algo me dañó y que puedo también yo dañar, también yo puedo convertirme en abusador, ¿sí? O lo que a mí me dañó, ¿sí? Por ejemplo, muchas de las reacciones que ha tenido una persona que ha sido abusada, ¿sí? Influyen en el contexto de la familia, generan unas interacciones sociales que hacen que el familiar o la familia también, por ejemplo, la familia, en este caso, la familia puede reaccionar frente al abuso eh, abonando más a la vergüenza. No, no, nosotros como familia no podemos hablar de esto. ¿Sí? Eso hay que mantenerlo en por un bajo nivel de comunicación que nadie lo conozca y eso va a atar más a la persona en la vergüenza. ¿Sí? Y lo que estamos viendo acá con esta imagen que me parece clara y contundente ¿sí? Esa dualidad que se puede presentar en cuanto a puedo dañar y ser dañado. ¿Sí? Puedo ser instrumento de bendición o puedo ser un instrumento de maldición. Pero ojo acá porque aquí vamos a entrar en revisar la ambivalencia. Se me pasó aquí esta diapositiva. Espérate, qué pena con ustedes. El costo interno de la ambivalencia es una inyección masiva de vergüenza y desprecio. Aquí vamos a asociar la vergüenza con la ambivalencia. Ya ahorita más adelante la vamos a definir, pero eh, la vergüenza intensifica el horror del pasado. ¿Sí? Entonces vienen esos momentos o esos recuerdos, ¿sí? O ese sentido de haber sido violada mi dignidad, ¿sí? Y eso genera que precisamente el desprecio hacia sí mismo y el desprecio hacia los demás, o el desprecio a tener una buena relación, o el desprecio hacia Dios, o el desprecio hacia la familia. ¿Sí? Entonces, la ambivalencia arrebata. ¿Qué arrebata la ambivalencia? La ambivalencia es ese encuentro entre dos emociones, entre dos circunstancias que son, que son difíciles de entender. Voy a dar el ejemplo. Una persona que fue violada o que fue abusada, o un niño en este caso, por el hecho de haber recibido estimulación en los órganos sexuales, esa estimulación genera un placer. Y ahí es donde empiezas a surgir sentimientos encontrados. En medio de una circunstancia tan, tan atroz, digámoslo así, o que me está quitando mi dignidad como humano,
o que está yendo en contra de mi ser, en medio de algo que va en contra de, ¿sí? Encuentro que hay placer. Entonces, hay dos cosas que se encuentran ahí, que muchas veces no se pueden, dice, ¿cómo puede pasar esto? Y empieza a ver como una negación, pero también empieza a ver como una guerra interna. Entonces, la violencia, aquí, yo entro aquí a la diapositiva y pongo esta imagen también para entender que la ambivalencia son como nudos de dos cosas encontradas. ¿Aló? Dos cosas encontradas. ¿Sí? Aquí está el metal y la soga. Entonces, son dos cosas que están ahí, que se encontraron y que de cierta manera generan un choque. Entonces, el gozo de sentirse a plenitud, hombre y mujer. Eso es lo que la ambivalencia arrebata. Su feminidad o masculinidad están entrelazados con lo vergonzoso. Desprecio por su sexo. Esta ambivalencia, o este sentido, miren lo que genera. Entonces, esa lucha interior que estamos hablando, ¿sí? Entonces, frente a la ambivalencia, pues, se puede generar una entrega desenfrenada o una anulación total. Entonces, la persona se puede ir a un extremo o al otro, ¿sí? Y cuando pasa eso, surge la persona que se entrega desenfrenadamente, se sumerge en pasiones sexuales que a veces no son mucho, se sumerge en la lascivia. Aniquilar el alma, o sea, mata el alma. O puede ser la anulación total, anular cualquier inclinación sexual, disociándose de su propio cuerpo, ¿sí? Entonces, miren lo que genera la ambivalencia. Y la ambivalencia tiene mucho que ver con la vergüenza, ¿sí? Esos sentimientos encontrados, esas reacciones encontradas, eso que está, entonces, eso de la culpa y la vergüenza, ¿sí? Entonces, vamos acá, es importante tener en cuenta esto como una lucha interior que la persona, que las personas que han sufrido abuso viven constantemente. ¿Sí? Espérate aquí ya. La vergüenza involucra 4 elementos que también nos van a permitir entrelazar todo lo que hemos estado hablando. Son muy importantes y tienen que ver también con lo que comenzamos. Dice el desenmascaramiento, la revelación, el temor a las consecuencias y el fortalecimiento de la confianza. El desenmascaramiento. Definitivamente, esta imagen que se da en esta diapositiva parece como si fuera de Vogue, que tiene una revista de moda, pero no, tiene algo muy importante y es que el desenmascaramiento o el develamiento o el revelado de lo que pasó. ¿Sí? Entonces es una experiencia de los ojos. La vergüenza es una experiencia de los ojos. Es algo, por eso es que es una emoción moral, porque depende de que otras personas estén. O sea, yo no voy a sentir vergüenza, por ejemplo, si yo me hurgo la nariz estando solo y pues saco cosas que no son chéveres, pues nadie me está viendo, pero si lo hago frente al público, hay unos ojos que me están mirando, ¿sí? Entonces, es una emoción interpersonal. La vergüenza es una emoción interpersonal. Si está el otro, se ejerce como mayor influencia, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el caso de Génesis 2:25, básicamente lo que hizo fue que en la presencia de Dios, Adán se escondió y el Señor le preguntó, ¿por qué están cubiertos? Fue en su presencia. Entonces ahí está, digamos que esa es la raíz de la vergüenza. Eso que pasó en el Edén. Es eso de ocultarnos de. Entonces, cuando nosotros tenemos una experiencia de los ojos, la vergüenza es una experiencia de los ojos, es importante tener en cuenta que se van a revelar cosas. En esta imagen, si ustedes se dan cuenta, hay una cantidad de colores, de texturas, ¿qué?
y hay una cantidad de elementos de maquillaje. Definitivamente, cuando la vergüenza ha ejercido influencia en nuestras vidas, ha generado una cantidad de visos o marcas que se van a empezar a develar, ¿sí? Entonces, por eso puse esta imagen, porque es importante tener en cuenta esa experiencia de los ojos, eso que se empieza a develar y que ese manto de vergüenza, porque sí es un manto de vergüenza, ¿sí? Que ha venido sobre mi vida. ¿Sí? Entonces yo creo que ese sentido de me descubrieron o descubrí algo o saqué a la luz algo, esa develación frente a otros puede generar culpa, perdón, frente a otros, ese juicio que de pronto yo pude vivir y que reprimió tantas cosas, ¿sí? Entonces, un juicio constante frente al hecho de por ejemplo, el abusador que genera un juicio constante sobre mí o, una, o unas frases constantes sobre mi vida, eso marcó y eso marcó como si fuera un rótulo de vergüenza sobre mi vida. Y por eso utilizo esta imagen. La revelación. Entonces aquí hay una cosa que tiene que ver con las personas que muchas veces nosotros tenemos una imagen de la persona abusada como alguien que no se ríe, que no se relaciona sanamente, que es aislado. Nosotros no podemos tabular o no podemos decir rotular a las personas que han sido abusadas. No, las personas que han sido abusadas tienen una cotidianidad que a veces uno se sorprende de lo normal, dentro de lo que uno piensa normal. Y eso también hay que entenderlo, ¿sí? No tiene que ser la persona triste, melancólica o histérica, no. Muchas personas que han sido abusadas precisamente sobreviven y continúan su vida. Pero lo que nosotros queremos hoy con esta parte de la vergüenza es que hay una vergüenza legítima y hay una vergüenza ilegítima, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la vergüenza legítima se entiende desde el punto de vista del hombre caído, de la persona que de cierta manera puede sufrir depravación o puede recibir, puede ser una persona que cae, que es atrapada por el pecado, ¿sí? Y la vergüenza legítima, por ejemplo, en el caso de Adán, esta vergüenza, él no se humilló delante de Dios y dijo, sí, la embarré, sí, no, empezó a echarle la culpa a Eva y a echarle la culpa a Dios, ¿sí? De dejar el árbol, de que porque Eva le dio, ¿sí? No hubo esa vergüenza, la vergüenza en sí, si ustedes se dan cuenta, la vergüenza legítima frente a lo que el hombre, frente a esa naturaleza caída, es válida porque es la que me va a permitir irme a humillar en la presencia de Dios. ¿Sí? Estoy haciendo algo que degrada el templo del Espíritu Santo. Estoy haciendo algo que va en contra de la creación, para lo que fui creado. Y en ese momento, esa vergüenza que viene sobre mí es legítima. ¿Sí? Frente a lo que puede depravarme, a lo que puede corroerme, a lo que puede pervertirme, ¿sí? Y me lleva al camino de la humillación, ¿sí? Pero, ojo, porque muchas veces estigmatizamos la vergüenza como algo mal, no, como es algo como es una emoción que va a la esencia del ser. Entonces, aquí hay que tener en cuenta esto que estoy hablando acá. Hay una vergüenza legítima y una vergüenza ilegítima. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en consejería, téngalo en cuenta, porque tampoco podemos poner la vergüenza de una manera como si fuera el malo, el malo de la historia, ¿no? La vergüenza legítima se enfoca en el aspecto de nuestra dignidad, ¿sí? Cuando nuestra dignidad, nuestro ser fue quebrantado, cuando nuestra identidad fue perturbada, ¿sí? Ahí entra, cuando mis límites fueron rotos. Entonces, vuelvo y hago énfasis en que muchas veces ese dolor de no poderme relacionar
se va en un se puede concretar en un deseo, ¿sí? Entonces, más abuso genera vergüenza, porque no puedo vivir eso que yo anhelo tener, esa relación sana con los demás, no lo puedo vivir y viene el manto de vergüenza. Entonces, por lo que me pasó, por esa humillación, por eso que viví, entonces, por eso que rompió mi dignidad, viene el manto de vergüenza. Entonces, aquí la revelación es importante tenerla en cuenta desde esta perspectiva. ¿Sí? Hay una vergüenza legítima y una vergüenza ilegítima. El temor a las consecuencias. Entonces, aquí, aquí la vergüenza anticipa el resultado de haber sido descubierto. Entonces, muchas personas que han vivido este abuso se anticipan a escenarios que todavía no son reales y a circunstancias que no son reales y qué va a pasar cuando mi familia se entere y si esto mi esposo se llega a enterar o mis amigos, ¿sí? Y empiezan a generar digamos, como unas películas ideales, ¿sí? Como algo que va a suceder, ¿sí? Entonces, aquí la vergüenza sí, la vergüenza ilegítima sí entra y hace toda su posición. Porque de cierta manera, pongo esta imagen del camaleón, porque una de las consecuencias de la vergüenza es como, estoy como mimetizado. Mimeticé mis emociones, como que nada se ve, ¿sí? Como que en cierta manera sentir la vergüenza mimetiza todo lo que viví, ¿sí? Y de cierta manera estoy pendiente de, ¿me van a descubrir o no? Porque estoy ahí como medio que no me ven y no, sí me ven. Entonces por eso utilicé la metáfora mm, de tener, de poder ver cómo, cómo con esta imagen empezar a tener en cuenta que ese temor a ser descubiertos o ese efecto del camaleón, ¿sí? Se pueda develar, lo pueda yo entender. Yo no puedo seguir, o sea, se tiene que develar. Abandono permanente y exilio definitivo. Entonces, esa es otra consecuencia. Me autoexilio, ¿sí? Entonces, aquí me hago la referencia como el dolor es tan intenso, entonces yo puedo empezar como a autoexiliarme o automarginarme. ¿Por qué? Porque en cierta manera me vuelvo como un leproso. Los leprosos en muchas circunstancias los aislaban y los metían en diferentes sitios, ¿sí? Para aislarlos y para que no contaminaran a nosotros. Entonces, muchas veces esa consecuencia del temor a las consecuencias, ¿sí? Me aíslan, me generan ese efecto camaleónico de quererme mimetizar y creo que hace un efecto contrario y muy difícil o sea, hace el efecto contrario. Yo creo que no quita el dolor, yo creo que lo aumenta. ¿Mm? Por experiencia creo que eso lo aumenta. Entonces muchas veces y además, muchas personas también se pueden ocultar dentro de la vergüenza, ¿sí? Se vuelven tan tímidas, tan metidas en sí mismas, que precisamente se empiezan como a desaparecer de las escenas y su historia personal ya no empieza a ser tan protagónica. ¿Sí? Y empieza a darle más énfasis a que la vergüenza acabe el ser en sí. ¿Sí? El fortalecimiento de la confianza. Vuelvo y utilizo la imagen camaleónica. ¿No? Entonces, el fortalecimiento de la confianza. Confianza defraudada en la entrega a otros. Aquí entra una ambivalencia que se asocia con la vergüenza. ¿Sí? Y es porque una de las esencias de nosotros es confiar en el otro. ¿Sí? La esencia de la fe es la confianza en el Señor. ¿Sí? La fe es la confianza en Él. Entonces, definitivamente, las personas abusadas son más proclives a enfrentar más vergüenza que la mayoría de la gente. ¿Sí? Y cuando escondemos esa área o se enmascara su decisión de autoprotegerse,
aquí viene algo que uno quiere como ponerse una máscara, ¿sí? Y de protección, y muchas veces la vergüenza es esa máscara. ¿Sí? Entonces, muchas veces uno como que quiere evadir, pero la vergüenza está encima de. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona no puede confiar, ¿sí? En ser usada para lo que Dios la diseñó. Cuando la persona fue defraudada en su confianza, porque aquí viene es eso, defraudaron mi confianza como niño, como adolescente o como adulto, y alguien abusó de mí. Mi confianza fue rota, fue, o sea, porque es algo, los seres humanos, en cierta manera, y por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí no quiero meter algo que no es, sino es importante darle ese contexto, porque es una manera de relacionarme, es para lo que yo fui creado. El confiar en nosotros es lo que nos permite tener familia, por ejemplo, es tener un entorno de tranquilidad, es tener, por ejemplo, con Dios, es tener esa confianza con Él. Por eso dice que sin la fe es imposible agradar. Yo le doy una connotación aquí de la fe con respecto a este fortalecimiento de la confianza, porque la vergüenza lo que ha hecho es que se ha roto, se ha defraudado. Entonces, digamos que esa vergüenza, ese aislamiento que estoy sintiendo, esa necesidad de esconderme, de camuflarme, de tener ese acto camaleónico, eh, es por eso, porque mi confianza fue defraudada. Entonces, hay que romper eso, hay que quitar esa atadura que ha venido. Entonces yo quiero, aquí ya como que se hace como un salto, ¿sí? A lo que estamos hablando, pero no es un salto. Definitivamente, cada alma, cada persona frente al abuso, eh, se puede describir como una persona hambrienta y sedienta, ¿sí? Como una persona que está seca, que su interior no tiene como, aquí sí voy a hacerlo al contrario con esta diapositiva, que es la diapositiva con la que comenzamos el discipulado. Si ustedes revisan estos versículos, que los voy a leer, el Salmo 63, 1, dice lo siguiente. Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela, en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. El Salmo 107, 4, 6 es lo siguiente. Algunos vagan por el desierto, perdidos y sin hogar, con hambre y con sed. Estaban a punto de morir. Señor, socorro, clamaron en medio de su dificultad, y Él los rescató de su aflicción y los llevó directo a un lugar seguro, a una ciudad donde pudieran vivir. Y el Salmo 145. Salmo 145, del 15 al 17. Los ojos de todos buscan en ti la esperanza. Les das su alimento según la necesidad. Cuando abres tu mano, sacias de el hambre y la sed de todo ser viviente. El Señor es justo en todo lo que hace. Está lleno de bondad. Yo creo que es importante tener en cuenta que en medio de esta circunstancia de abuso y en medio también de lo que estamos trabajando, el tema de la vergüenza, el dolor, la ambivalencia, todo lo que hoy revisamos. Si ustedes se dan cuenta, hay algo que a mí el Señor me inquietó hoy en este capítulo, o en esta sesión, y es que hay una hambre, hay una sed interna, por eso comenzamos con esa bienaventuranza, de que sí seremos saciados.
de que ese anhelo profundo que causa ese dolor, sí será saciado, que esa aflicción, de esa aflicción sí seremos. Y que el Señor, y por eso me voy a volver a la diapositiva de 6, Juan 6:35. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Pan de vida para un alma hambrienta y sedienta, una condición del sobreviviente. Si ustedes revisan estoy en Juan 6, es cuando el Señor coge y multiplica los panes y los peces, pero le pasaron. Sí, uno de los que estaba ahí siguiendo al Señor Jesús sacó la provisión que tenía y él la multiplicó. ¿Sí? Y en medio de esta sequedad del alma, ¿sí? En medio de todo lo que esta vergüenza genera en las personas que han sufrido o que hemos sufrido abuso, esa sed interna, esa hambre interna de sana relación, es importante tener en cuenta que el Señor la va a suplir. Yo creo que a mí me sorprende en Juan 6 que el Señor lo que dice es que al final los mismos que habían recibido, los mismos 5,000, que fueron más, porque decía que habían 5,000 hombres ahí, solo hombres, sin contar niños y mujeres, y que ahí el Señor multiplicó, y después que sobraron 12 cestas. A mí lo que me sorprende es que al final de eso le dicen, queremos ver una señal milagrosa. ¿Eh? Después de haber suministrado y haber visto semejante señal. Entonces, muchas veces, yo creo que en este tipo de circunstancias del abuso, es importante tener en cuenta que Dios provee de una manera sobrenatural y que Él es el que nos da ese pan y esa agua de vida para que se sacie esa hambre, porque uno de los autores hablaba de la vergüenza como una herida profunda del alma. ¿Mm? La vergüenza genera una herida honda y profunda en el alma y entonces es como si la persona se estuviera desangrando. ¿Sí? Y cuando se desangra se pierde la vida, se pierde el ánimo, se pierde todo. Y esto que estamos hablando es una persona que ha pasado o que hemos pasado por abuso, se genera esa sed interna y digamos que ese conflicto interno del alma. Creo que esa parte de la vergüenza, vista como la vimos desde diferentes aspectos, es algo que carcome, pero también que nos va a permitir hoy empezar a hacer como el cierre. Ya vamos a orar y vamos a tomar esta palabra, esas palabras que hemos tenido en cuenta al final, sobre que Dios quiere darnos ese alimento interno, quiere darnos esa agua interna para saciar ese dolor, para saciar eso que pasó en esos momentos difíciles del abuso, pero en cuanto a la vergüenza. Definitivamente este halo de vergüenza se tiene que romper, se tiene que revelar. Entonces, yo termino hoy la sesión haciendo como una comparación con estas dos imágenes de atar y desatar. ¿Sí? Entonces, yo creo que es importante atar algo a nuestras vidas y es que tenemos una provisión eterna que suplirá esa necesidad que es el pan de vida y el agua de vida que es el Señor. Y pues, es atarnos a eso sí debemos atarnos, pero debemos desatarnos de esto que trae la vergüenza, ¿sí? Que ha roto mi dignidad. Yo creo que hoy el Señor quiere reconstruir tu dignidad, ¿sí? Atarla a la santidad de Él, porque pues Él es santo, y atarse a lo que es Él, atarse a su propósito, ¿sí? Desatarse del sin propósito, ¿sí? Y yo quiero que hoy nos desate, o sea, que se rompan
esos bucles o que se rompan esas cadenas de ambivalencia. Si ustedes se dan cuenta, ese constante encuentro entre dos circunstancias, entre dos emociones, es eso que está pasando por esas circunstancias que vivimos, se deben romper hoy. Entonces, yo creo que como son las ya 10:15, perdón, las 8:15, con lo que hoy trabajamos, quiero que cada uno nos tomemos ahorita un tiempo para empezar a romper y a desatar, ¿sí? Que podamos tomar autoridad con respecto a esa palabra, ¿sí? Y decir que se rompa de pronto esa dureza que se generó por la vergüenza, ese aislamiento, eh, ese sentido de, como de falta de dignidad y que se vuelva a recrear la dignidad. Pero esa dignidad que afectó mi identidad, que afectó mi ser en sí mismo, hoy pueda ser restaurada, hoy pueda ser reparada. Entonces yo le pido al Señor que hoy podamos revisar de una manera como con autoridad esto que está pasando. Yo quiero darnos un momento de silencio, un momento Señor, queremos que tú abres a nuestro corazón y así como comenzamos la sesión, que tú empieces como en ese estudio de fotografía a revelar, como en ese espacio que dentro de tu luz, que empieces a revelar todo lo que ha traído la vergüenza sobre mí. Que se empiecen a mostrar todos esos efectos de esta vergüenza que, que por las circunstancias que yo viví, tú quieres que hoy, Señor, yo pueda ser libre. Yo te pido, Espíritu Santo, que empieces a mostrar y a revelar. Yo te pido a ti que nos hagas instrumentos a todos los consejeros que estamos capacitándonos, con todo lo que hemos de pronto revisado hoy, poder tener una perspectiva de cómo tú ves, Señor, eh, la vergüenza, Señor. Yo te pido a ti que tú lo que tú lo que hiciste con, con Adán y con Eva es que tú viniste y los cubriste y les hiciste, Señor, un ropaje que suministraste tú, Señor. Yo te pido a ti que hoy, en medio de la desnudez que ha traído la vergüenza, yo te pido a ti, Señor, que tú hoy nos pongas, Señor, ese ropaje blanco, esas ropas blancas, así como lo hiciste con el hijo pródigo, Señor. Yo te pido hoy que puedas tú hoy quitar esos rótulos, todo eso que nos ha vestido por la humillación, por lo que vino a ejercer esa persona a través del control con la vergüenza, que vino a tabularme, que vino a rotularme. Yo te pido hoy, Espíritu de Dios, que sea quitado, que pueda ser libre. Ponme vestiduras blancas, corta las ataduras que hay sobre mí. Desátame de esos sentimientos encontrados. Desátame, Señor, de esa dureza. Desátame, Señor, de estar como congelado en lo más interno. Desata, Señor, esa hemorragia interna de mi alma. Sánala, Señor. Sana esa hemorragia interna que ha traído, Señor, la vergüenza sobre mí, sobre mi familia, sobre ese contexto familiar que yo vivo. Yo te pido a ti, Señor, que lo quite, Señor. Quita ese halo, ese manto de vergüenza, Señor, y pon vestiduras blancas, Señor. Santifica mi cuerpo, santifica mi sexualidad, santifica mi mente, Señor. Renueva mi mente para que yo no sea como tú hablas en Santiago, como movido como las olas para cualquier lado, Señor. Yo te pido a ti que rompas hoy toda atadura de ambivalencia.
Rómpela, Señor. Y yo te pido a ti, Señor, también, en este tiempo, en este momento, que nos permitas también entender que tú eres el que sacia, Señor, lo más profundo de mi ser. Que en medio de esa sed, que en medio de ese anhelo profundo de mi alma, hoy yo quiero declarar, Señor, que tú eres pan de vida y agua de vida, que tú sí das una provisión sobrenatural. Con lo- sí, de pronto me queda lo más básico, la energía ha bajado mucho, mi depresión es alta, mi sentimiento de culpa está ahí, pero yo te quiero pedir hoy, Señor, que te lleves esa debilidad, que te lleves el dolor, que te lleves, Señor, la culpa, que te lleves, Señor, el remordimiento, que te lleves, Señor, esa autocrítica tan dura, llévatela, Señor, desátala, Señor. Señor, muestra, trae como en ese cuarto oscuro, Señor, con ese cuarto de revelado de la fotografía, que en este momento que estamos terminando esta sesión, traigas a nuestra mente, traigas a nuestro corazón, traigas, Señor, esa revelación de esos momentos, Señor, en los cuales la vergüenza se ha entronizado, se ha vuelto como, como, como un, como un amo, como alguien que quiere controlar, como eso que quiere controlar mi vida. Yo le quito hoy el control a la vergüenza. Pero te pido a ti, Señor, que si, que si estoy practicando, que si estoy yéndome, Señor, a prácticas desenfrenadas o deliberadas, Señor, que me están, Señor, destruyendo, que están destruyendo mi santidad, mi sexualidad, prácticas en las cuales la vergüenza me ha atado o yo me desato. Prácticas sexuales que van en contra de tu plan, hoy yo me desato y corto ese halo de vergüenza porque justifico con mi vergüenza esas prácticas. Pero hoy, Señor, yo quiero pedirte que podamos entender el podernos humillar en tu presencia. Porque uno de los caminos, Señor, de sanidad es la humillación. Porque tú dices que el que se humilla será enaltecido. Y yo te pido hoy, Señor, que todos esos falsos conceptos que se han armado, que han destruido mi identidad por la vergüenza, sean quitados, Señor. Todas esas conductas, toda esa manera irreal de verme, tú la quitas hoy, Señor. Y tú revelas realmente, Señor, la imagen tuya en mí. Yo fui creado conforme a tu propósito. Yo fui creado para tener una relación con el Padre sana. Yo fui creado para relacionarme de una manera directa contigo. Y hoy yo te pido en el nombre de Jesús que tu luz penetre en lo más profundo, en esos sitios donde la vergüenza se entronizó. Hoy declaro que se cortan. Hoy declaro que se destruyen. Hoy declaro que soy libre. Yo declaro que tu libertad está en medio de nosotros. Gracias por tu libertad, Señor. Amén.